queda grabado. Un bebé de 37 semanas de gestación, ¿sí? ¿Qué tipo de bebé sería? Igual todavía no vimos las características relacionadas con la edad, la vamos a ver en las próximas filminas, ¿sí? Pero cuando hablamos de un bebé de 37 semanas de gestación, estamos hablando de un bebé término, ¿sí? Estamos hablando de un bebé que si no tuvo ningún tipo de dificultad para adaptarse, ¿sí? Que puede irse con su mamá a la internación conjunta. Bueno, este bebé que acaba de nacer tiene llanto vigoroso desde el inicio, ¿sí? Este bebé se puso rosado casi en el momento de nacer, ¿sí? Empezó llorando y se puso rosado rapidito. La frecuencia cardíaca de este bebé en el inicio es de 125 latidos por minuto. ¿Lo están anotando? Sí. Bueno, pero pasaron los minutos, pasaron, no sé, algo así como 4 minutos desde el momento del nacimiento, y este bebé empezó a tener un llanto entrecortado. Empezó a quejarse, ¿sí? Mientras se puede decir respiraba, como a tener un quejido como un leve gemido, porque cuando hay dificultad respiratoria en el recién nacido, muchas veces se siente como un leve gemido, como si estuviera sufriendo, ¿sí? Y después lo que sucedió, digamos, durante este mismo periodo, es que hay cianosis distal, o sea, cianosis periférica. Las manitos se pusieron a su lado, los piecitos también. De tener movimientos activos como tenía al principio, ¿sí? Empezó a moverse un poquitito menos, o sea, tenía tono muscular, tenía buen tono muscular, pero menos movimientos activos. Esto en el segundo tiempo, o sea, a los 4 minutos. ¿Qué le pudo haber sucedido a este bebé? Puede llegar a suceder que tenga alguna patología de base cardiológica, que a veces sucede, ¿sí? Que en el principio comienzan con llanto vigoroso, pero después, esperen que sigo admitiendo. Ahí está. Sí, lo que pudo haber sucedido también es que este bebé se haya enfriado. Por eso es muy importante cuidar la temperatura ambiental en el momento del nacimiento del bebé, que eso lo vamos a ver cuando veamos recepción del recién nacido. Esto a veces se llama injuria. Por eso nosotros cuando procedemos con el bebé tenemos que ser rápidos, no podemos, y no tenemos que dejar nada librado al azar. O sea, tenemos la ropita ya calentita, ¿sí? Que la tenemos que calentar, tenemos que tener el pañal, tenemos que tener todo, tenemos que hacer todos los procedimientos de valoración y demás rapidito, porque si nosotros, y también tenemos que prevenir las corrientes de aire, o sea, cerrar las puertas, ¿sí? Cerrar las ventanas. Algo que sucede mucho en el momento del nacimiento del bebé es que entran y salen muchas personas de la recepción. Y las personas que entran y salen son personal de salud, la partera, el obstetra, porque le toman la huellita, y abren y cierran la puerta. Eso nosotros no lo tenemos que permitir, porque a veces ocurre que, por producto de esto, el chico se enfría y suceden estas cosas, que se empieza a quejar, empieza con dificultad respiratoria, ¿sí? Bueno, ya terminé de describir el bebé, ¿sí? Después en el último tiempo, después de que lo calentamos y todo lo demás, y hacemos lo que tenemos que hacer, y hacemos la valoración, el chico volvió al llanto vigoroso, ¿sí? Se volvió a poner rosado.
y su frecuencia cardíaca nunca varió, ¿sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta y eso es bueno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer a través de este caso que les acabo de mencionar es hacer el test de Apgar, ¿sí? Y me van a ayudar ustedes. Van a tener que participar. Bueno, en el primer tiempo, teniendo en cuenta esto que yo les acabo de mencionar, ¿sí? El caso de este bebé. ¿Cuál es el puntaje? En los primeros, yo voy a trazar unas líneas acá sobre esto, no sé si lo ven. Sí. Yes. No se ve nada, profe. ¿No se ve? Esperen que voy a cambiar de color. Si me deja. Ahí sí. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve. Ahora sí. Bueno, comencemos con el test de Apgar. Los primeros 3 minutos, ¿sí? De este chico. ¿Qué puntaje le damos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Que valoremos el color. ¿Cómo estaba el chico en el momento de nacer? Rosado. Sí, ¿cuántos puntos le damos? 2. Le damos 2 puntos, ¿sí? Valoremos ahora el llanto. Llanto ¿Cómo estaba vigoroso. este chico? Llanto vigoroso, fuerte. Llanto vigoroso. ¿Cuántos puntos? 2. 2 puntos. 2. Valoremos la frecuencia cardíaca. Dijimos que tenía 125. 5. ¿Cuántos puntos? 2. Y valoremos el vigor. ¿Cómo estaba este chico? Un llanto vigoroso, estaba fuerte. Entonces, ¿cuántos puntos tiene? 2. 2. 2 puntos. El primer momento, 10. Un Apgar de 10. Sí. En el primer momento, igual nos faltó valorar una cosita más. ¿Qué más nos faltó valorar? Muscular. El tono muscular. El tono muscular. Dijimos que tenía buen tono. Entonces, ¿cuánto le damos? 2. 2 puntos. En el primer tiempo tenemos 10 puntos. ¿Sí? Ahora, en el segundo tiempo, que son 5 minutos, teniendo en cuenta del minuto 0, ¿no? ¿Cómo dijimos que estaba este chico? Comencemos por el color. Dijimos que estaba con cianosis distal, ¿sí? Cianosis periférica. 1. 1 punto. ¿Qué era lo que seguía? Que valoramos la frecuencia cardíaca. Eso no varió. Quedaría Eso 2. no varió. Entonces son 2 puntos. El llanto. 1. Entrecortado. 1. Entrecortado. Dijimos que entrecortado, ¿sí? Como que se empezó a cortar el llanto. ¿Cuántos puntos? 1. 1. 1. Lo siguiente que habíamos valorado es el vigor. No hubo modificaciones en el vigor. 2. Yo no hablé de modificaciones en el vigor. El chiquito sigue vigoroso, ¿sí? Sí cambió de color, por ahí tenía quejido. ¿Sí? 2 puntos. 2 puntos. Y lo último que valoramos era el tono. ¿Hubo variaciones en el tono? No. Tampoco hablé de variaciones en el tono.
¿Cuál es el puntaje total? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, en el último tiempo, que es el minuto 10, ¿sí? Dijimos que el chiquito mejoró. ¿Sí? 2. Mejoró en todo, o sea, tenía la frecuencia cardíaca nunca varió, ¿sí? Recuperó el color, recuperó el llanto vigoroso, ¿sí? 2 puntos. Todo estaba bien después. Entonces, el Apgar total de este chico es 10, 28. 8, 10, ¿sí? 28. Sí. Como les había dicho, esto puede llegar a suceder justamente cuando el chico se enfría, ¿no? Igual, dentro de todo, este es un muy buen Apgar. Nos está hablando de que está todo bien. ¿Se entendió cómo se puntúa? ¿Cómo se realiza el test de Apgar? ¿Hay alguna duda? No. Entonces ahora lo que voy a hacer es borrar todo esto. Vamos a borrar. ¿Sí? Porque ahora les voy a mostrar cómo nosotros, a través de este puntaje, podemos saber cuáles son los procedimientos que vamos a realizar con este bebé, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la tabla, no sé si la pueden observar, que a través del puntaje nosotros podemos hacer, se puede decir, la valoración, el diagnóstico y saber qué tenemos que hacer con ese bebé. Con el puntaje del 7 al 10, que nosotros tuvimos un buen puntaje con este bebé que yo acabo de mencionar, ¿sí? Estamos hablando de un recién nacido que se adaptó bien, ¿sí? A la vida extraútero, o sea, fuera del útero, se adaptó bien. O sea, es un bebé normal que no requirió ningún procedimiento especial, ¿sí? O sea, de reanimación farmacológica o demás para adaptarse al medio externo. Este bebé que nosotros acabamos de describir, a pesar de que se enfrió, ¿sí? Está dentro de esos parámetros. O sea, es un bebé que se adaptó bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Esperen que tengo un problema con el panelcito este de control. Ahí está. Bueno, pero si tenemos un bebé que tiene un puntaje de entre 4 y 6, ¿sí? Estamos hablando de un bebé que tiene un grado de dificultad respiratoria, ¿sí? Que puede ser por cuestiones cardiológicas, como yo les mencioné antes, o puede ser por depresión moderada, ¿sí? Cuando hablamos de depresión moderada, ¿sí? Estamos hablando de un bebé que puede llegar, que puede ser que haya tenido un grado de hipoxia porque estuvo un poquito retenido en el canal de parto, ¿sí? O pueden llegar a ser porque la mamá sufrió de hipertensión y justo estaba con un pico hipertensivo y recibió menos sangre oxigenada y en el momento de nacer, bueno, nació con esta depresión moderada, ¿sí? O también puede llegar a ser por diferentes circunstancias, puede ser un desprendimiento de placenta, porque recuerden que cuando se desprende la placenta se corta la irrigación de sangre oxigenada al bebé, y como el bebé todavía no nació, puede sufrir de hipoxia, ¿sí? Esto puede llegar a ocurrir en eso, o por múltiples factores, ¿sí? Pero este bebé tiene esa puntuación de entre 4 y 6. Y seguramente necesitó que nosotros tomemos algunas medidas, algunos recaudos, para que este bebé se pueda adaptar bien y tal vez necesite más tratamiento, si está entre 4 y 6, ¿sí? Que puede ser que esté con un halo cefálico, ¿sí? Para recibir oxigenoterapia, o en los casos más graves puede llegar a requerir intubación endotraqueal, o en los casos moderados, ahora también lo que se utiliza es el método CPAP, ¿sí? que es diferente al del adulto, ¿sí? Pero es el mismo sistema de presión positiva,
que se los voy a explicar más adelante, ¿sí? Que es como una cánula nasal que sella totalmente las narinas y envía oxígeno con presión positiva, ciclado, ¿sí? Y con determinado volumen, que es, se puede decir, lo anterior a la intubación endotraqueal. Eso en algunos casos, ¿sí? A veces sucede que estos bebés, a pesar del ABGAR de 4 a 6, se recuperan fácilmente y no requieren, digamos, mayores tratamientos. Pero todo depende, eso se los voy a explicar después. Cuando la puntuación es de 0 a 3, estamos hablando de una depresión bastante grave, ¿sí? Podemos hablar de asfixia, ¿sí? De un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? En este caso, este bebé seguramente necesitó reanimación cardiopulmonar. Obviamente este bebé se va a quedar en neonatología, igual que el que está entre el 4 y 6, ¿sí? Va a tener observación, porque por más que se haya recuperado bien, no se lo puede mandar inmediatamente a la habitación porque no sabemos qué va a pasar después, porque muchas veces lo que ocurre cuando los bebés necesitan, digamos, de estímulos, algún procedimiento especial o cuidados especiales después del nacimiento, pueden llegar a hacer intolerancia gástrica. Entonces, por eso ese bebé tiene que estar en observación por lo menos las 24 o 48 horas para ver si tiene buena tolerancia, si no hay ningún otro tipo de complicación, ¿sí? Bueno, ¿se entendió lo del test de APGAR? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Después del test de APGAR, lo siguiente que vamos a valorar es la edad gestacional. Los métodos que se utilizan para, digamos, para la valoración de la edad gestacional son los métodos, perdón, me fui para otro lado. Son los métodos obstétricos y los métodos pediátricos, ¿sí? Empecemos con los métodos obstétricos. ¿De qué se trata? De la FUM, la famosa FUM, que tiene que ver con la fecha de la última menstruación, ¿sí? A través de ese dato se valora la probable edad gestacional del recién nacido, ¿sí? Lo siguiente también para la valoración es la evaluación clínica materna fetal, que eso se realiza con las ecografías, observando la altura uterina, ¿sí? Para saber la edad aproximada gestacional. Y bueno, y el siguiente es el examen físico, que vendría a ser el examen pediátrico, el examen físico del recién nacido. Que esto es súper importante y acá vamos a descubrir muchas cosas que tienen que ver con las características del recién nacido. Yo siempre digo que el recién nacido a veces es como un pequeño extraterrestre, ¿no? Porque como se está adaptando a la vida extrauterina, ¿sí? Tiene características que por ahí un bebé mayor de 1 mes o de 2 meses, o un niño o un adulto no tiene, ¿sí? Todo está aprendiendo, todo está descubriendo, todo está, digamos, su cuerpo empieza a metabolizar por sus medios, porque antes todo eso lo hacía mamá dentro de, digamos, cuando el bebé estaba dentro del útero, la mamá era encargada de nutrirlo, de oxigenarlo y de todo, ¿sí? Pero después de la vida extrauterina, todo lo empieza a hacer por sus medios. Y nosotros en la valoración pediátrica observamos todo eso que tiene que ver con la adaptación, lo esperable en un recién nacido, ¿sí? Y bueno, el examen que se realiza en el recién nacido es el examen físico, digamos, y donde se observan las características, digamos, frecuentes de los recién nacidos sanos, ¿sí? Y se comparan con las no, se puede decir, no quiero decir anormales, pero digamos, las diferenciadas, digamos, y a través de eso se realiza el examen y la valoración del recién nacido.
Se valora todo lo que tiene que ver con los reflejos, ¿sí? El tono muscular y demás, que ahora se los voy a ir explicando de a poco. El método físico, ¿sí?, que se realiza en el recién nacido se llama método User, ¿sí? Que es lo que nosotros observamos acá, por ejemplo, es las características y el grosor del cabello. Las características del cabello nos permite saber si ese chico es prematuro o no, ¿sí? También la cantidad, porque por ejemplo, en los prematuros, ¿sí?, según la edad gestacional, hay mucho vello, como un vello que se llama lanugo, ¿sí?, que es un pelo muy finito y aglutinado, ¿sí? Y eso nos habla de la edad gestacional del chico, porque en un bebé término ese lanugo no existe, pero en un prematuro, que puede tener 29 semanas de gestación, 30, ¿sí?, 33, puede existir. ¿Sí? Ahora igual se los voy a mostrar en una foto. También lo que observamos es el desarrollo del cartílago del pabellón auricular, ¿sí? Porque según la consistencia del pabellón auricular, estamos hablando de la oreja, ¿sí?, también podemos valorar la edad gestacional. En el caso de cuanto más prematuro es, digamos, el pabellón auricular, el cartílago, menos desarrollado está, y por ahí tiene características hasta de una telita, ¿sí? Por eso las orejitas de los prematuros son bastante delicadas, muy frágiles, hay que cuidarlas porque se pueden necrosar, se pueden infectar, porque cuando ellos apoyan de un lado, esa se dobla, ¿sí?, y muchas veces se corta la irrigación, y después los chicos tienen problemas, digamos, con su, se puede decir, con su imagen, ¿sí? Porque eso también es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, digamos, de cuidarle las orejitas, de rotarlo, que no quede mucho tiempo apoyado sobre un lado, en el caso de los prematuros, ¿sí? Pero después de la semana, se podría decir, de la 36, el pabellón auricular y antes también, ¿sí?, es más sólido, o sea, es más difícil de deformar, y por ahí no hay estos riesgos. Pero también, como ya les dije, la consistencia del pabellón auricular, el cartílago, nos permite valorar la edad gestacional. En el bebé término, esto es indeformable, ¿sí?, y es más sólido. En el prematuro es más finito, más deformable y también mucho más delicado. Otra cosa que nosotros observamos en el recién nacido es el nódulo mamario, ¿sí?, porque también varía según la edad gestacional. En el caso de los prematuros, ¿sí?, se puede ver que a veces es casi imperceptible, casi no se puede observar el nódulo mamario, ¿sí? Cuando hablamos de nódulo mamario, estamos hablando de la aureola, ¿sí? En el caso de los bebés término, se puede palpar, ¿sí? Es palpable el nódulo mamario, lo puede uno tocar, ¿sí? En el caso de los prematuros, no es palpable, es más liso, ¿sí? Y a veces, según la edad gestacional, puede estar un poquitito marcado o no, ¿sí? Eso también nos permite observar la edad gestacional. Otra cosa que valoramos con este método User son los genitales, ¿sí? Las características de los genitales. En el caso de los prematuros, ¿sí?, lo que se puede observar es que muchas veces las bolsas testiculares en los varones, ¿sí?, son como, se puede decir, más lisas, ¿sí? Cuando hablamos de liso, estamos hablando de bebés que son prematuros. Pero en el caso de los bebés términos, hay más arrugas, hay más pigmentación. Lo mismo ocurre con los labios, ¿sí?, con los labios en el caso de las niñas, los labios mayores, ¿sí? Los labios mayores, en el caso de las prematuras, casi está ausente o no desarrollado, ¿sí? Se ven los labios secundarios, ¿sí? Y es como que se ve la vulva más expuesta, cuanto más prematuro. En el caso de las bebés término, ¿sí?, los labios mayores revisten casi en su totalidad la vulva, ¿sí?, y puede ser que estén un poquitito más pigmentadas. Pueden estar más rosadas, o si el bebé es moreno, digamos, tiene ascendencia morena, puede estar un poquito más oscurecido, ¿sí? Después, otra cosa que nosotros observamos son los pliegues de las plantas de los pies, ¿sí?, con este método. Cuanto más rayas tenga, o sea, más arrugas, estamos hablando de un bebé término. Si la huella está lisa, ¿sí?, estamos hablando de un bebé prematuro, ¿sí?
Por eso este método es súper importante también, además de los cálculos de la última fecha de menstruación, ¿sí? Porque a veces ocurre que hay mujeres que son irregulares y que no saben, o también hay embarazos no controlados, o hay mujeres que no saben, ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Hay diversas situaciones, ¿sí? Con las que nosotros nos podemos encontrar. Entonces, cuando nosotros observamos la huella a plantar, nos está dando también un indicio de que si es prematuro o no, y todo lo que yo acabo de describir. ¿Alguna duda con respecto a esto? Miren que yo hablo como loro barranquero, o sea que si quieren interrumpir, interrumpan y pregunten. Si quieren aportar, también. Bueno, acá tengo un recuadro donde habla de todo esto que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Y, digamos, acá habla de las características según la edad gestacional. Igual en esta descripción solo aparece desde la semana 36, ¿sí? Pero yo les aporto, digamos, las características también del prematuro. Habla de la cantidad de pliegues en la planta del pie según la edad gestacional. Acá, en la semana 36, habla de 1 a 3 pliegues. En la semana 38, ¿sí? De la 37 a la 38, 2 o 3 pliegues. Y en el caso de los bebés término, como yo les dije, todas las arruguitas en el pie, ¿sí? Bueno, observando lo del pabellón auricular, que era lo que yo les mencionaba antes, ¿sí? En el caso de los prematuras, fácilmente deformable, en los bebés de 37 a 38 semanas de gestación, ¿sí? Más o menos deformable, o sea, más sólido, y en la semana 39, indeformable. El cabello, en el caso del prematuro, como yo les dije, finito y aglutinado, igual después lo vamos a ver en imágenes. En la semana 37 y la 38, más o menos, o sea, menos cantidad de cabellito. Y en el caso del bebé término, un poco más grueso y más fácil de visualizar. Bueno, el nódulo mamario en los prematuros, como ya les dije, no palpable, también cuanto más prematuro, más difícil de ver. En la semana 37 y la 38 se puede observar y se puede palpar, pero puede llegar a ser dudoso. Y en el bebé un poco más grande, obviamente palpable, ¿sí? Fácil de visualizar. Bueno, en los genitales masculinos, ¿sí? De los bebés, como ya les dije, en los prematuros hay pocas arrugas en las bolsitas testiculares, y a veces puede suceder, ¿sí? Casi siempre, según la edad gestacional, que los testículos estén elevados, o sea, que no se encuentren en las bolsitas testiculares. Yamilo Campos, deja de escribir. Y el escroto es pequeño, ¿sí? También es liso, tiene pocas arrugas. Y en la semana 37 y la 38 tiene más arrugas, las bolsitas, los testículos deberían estar descendidos. Si no es así, ese bebé seguramente va a necesitar cirugía, o en algunos casos esperan, ¿sí? Con el correr de los días que descienda. Y en el bebé término, las bolsitas testiculares, ¿sí? Están arrugadas, se tienen que encontrar los testículos, ¿sí? El escroto tiene, digamos, como pielcita, ¿sí? Se puede observar con facilidad. Y en el caso de las niñas, como yo les mencionaba, en el caso de las prematuras, los labios mayores son rudimentarios y a veces casi, si son muy prematuros, casi son difíciles de ver, pero los secundarios, ¿sí? Los labios mayores, como ya les dije, difícil de observar, pero los secundarios sí se pueden ver, y la vulva se puede llegar a ver más expuesta cuando menor es la edad gestacional. En la semana 37 y la 38, sí, casi está cubierta la vulva, pero también, digamos, no totalmente. Y en el bebé término, en la bebé término,
¿sí? Los labios revisten la vulva, ¿sí? Y se pueden ver más pigmentados. Bueno. Y estas son las características, y hasta acá me voy a quedar, porque ya sé que es demasiada información para un solo día, ¿sí? Así que si alguien quiere preguntar. ¿Alguien quiere decir algo? Así los voy a ir dejando descansar. Activen los micrófonos. Estuvo muy linda la clase, gracias. Se entendió muy bien todo. La próxima clase... Muy buena. Sí, es muy valiosa la información, mucha data para poner en práctica con casos, ¿no? Bueno, me alegro de que les sirva, porque esta es una parte, porque el Power es más largo, ¿sí? Pero esta es la parte inicial para conocer al recién nacido sano, las características, y también ahora después vamos a ver las diferentes, se puede decir, valoraciones, de cómo nosotros utilizamos siglas como recién nacido, por ejemplo, prematuro, ¿sí? Cuando es extremo, cuando es un macrosómico, y todo lo demás, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. No les quiero dar tanta información de una, porque, o si no, es demasiado. Pero bueno, me alegro de que les haya servido la información. La próxima clase la va a dar Miguel, ¿sí? Él va a empezar con los temas de pediatría. Muy bueno. Y en la otra, seguimos con este tema y vamos a ver ya lo que tiene que ver con la recepción del recién nacido. Listo. Antes del día viernes les va a llegar seguramente el material de estudio de la próxima clase. Lo que no me acuerdo, Betty, si la próxima ya es el taller. Betty, ¿estás ahí? Hola, Celia, no, todavía falta, es el Ah. 29. Está. 29. Igual lo vamos a ir recordando. Listo. Y después, Los que para no los que no pudieron se abrir pudieron inscribir en ya tenemos aprobado el que va a ser para que le avisen a los compañeros, ¿sí? Hemos aprobado este mismo curso, que va a ser dictado los días jueves a las 19 horas, con la misma modalidad, mismo temario. Listo. Y a los que no hicieron el curso de la ley Micaela, ¿sí? Si quieren anotar el de la ley Micaela, me mandan los mismos datos que les pedimos para este curso por mensaje privado. Ese va a ser presencial, ¿sí? Ese es exclusivo para los trabajadores del Hospital Ramos Mejía. Si quiere venir alguno del Hospital de Gobierno de la Ciudad, puede, pero tiene que anotarse conmigo y venir ese día, porque es presencial de la ley Micaela. Va a ser el día sábado. Todavía no tiene fecha y hora, pero va a ser el día sábado. Listo. Bueno, que tengan muy buena noche. Les mando Buenas un noches, abrazo a Celia. todos y hasta la Bueno, próxima. gracias. Buenas Chao, noches. Gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias, profe. Que descanse. Chao, Buen fin de... gracias. Gracias. Buenas noches a Nos todos. vemos el lunes con muchos. Buenas noches. Chao. Muchas gracias, hasta luego.